Este vídeo no es uno cualquiera. Se trata de una recopilación de casos cuidadosamente seleccionados de personas que sin ningún tipo de signo vital, tras regresar de una muerte clínica, son capaces de describir situaciones imposibles sin una traslación de la propia consciencia. No solo hablamos de que aquellos que experimentan las experiencias cercanas a la muerte a veces muestran un conocimiento detallado que no deberían tener sobre escenas que sucedieron cuando su cuerpo se encontraba en ese estado. Cuestiones que nuestra mente puede considerar como pura fantasía, en verdad han sido investigadas con más profundidad de lo que creemos. Este artículo enumera los casos confirmados externamente, como lo documentaron Titus Rivas, Annie Dirven y Rudolf H. Smith para su libro The Self Does Not Die en 2016. En todos los casos, el aspecto paranormal fue corroborado directamente por un tercero, desde una pareja, amigo o familiar, hasta una enfermera o un médico. Los autores excluyeron los casos con un posible aspecto anómalo cuando solo era confirmado por las personas que experimentaron la propia ECM y no por nadie más, o exclusivamente a través de los mismos experimentadores. La confirmación de un tercero refuta la afirmación de que tales testimonios son anécdotas no corroboradas que carecen de valor probatorio. Vamos a ello. El siguiente caso es de la cardióloga Maurice S. Rawlings, afiliada a un centro de diagnóstico en Tennessee, quien describió el caso de una paciente del hospital que sufría de dolor de pecho recurrente y de depresión severa. Ella misma era enfermera de profesión. Se le pidió a Rawlings que la examinara, pero cuando llegó al hospital ella no estaba en su habitación y finalmente la encontró inconsciente en el baño. Su lengua y ojos parecían hinchados, al igual que su rostro, que también tenía un color azulado oscuro. Rawlings la levantó y la dejó en el suelo. Observó que tenía las pupilas agrandadas y que no tenía pulso. Luego le administró masaje cardíaco externo y respiración boca a boca. Su compañera de cuarto alertó a algunas enfermeras para que vinieran a ayudar. Luego se le administró oxígeno al paciente a través de una máscara de ventilación. Sin embargo, cuando se realizó el electrocardiograma, el EGG mostró una línea plana. Luego también recibió varios medicamentos. Finalmente estabilizada, la paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció en coma durante 4 días. Unos días después de despertar del coma, la paciente le dijo a Rawlings que había observado sus esfuerzos por reanimarla, que se había quitado la chaqueta marrón a cuadros y la había dejado en el suelo, que se había aflojado la corbata, que tenía rayas marrones y blancas, que le había pedido a la enfermera que le consiguiera una bolsa AMBU, una mascarilla con globo para dar ventilación artificial al paciente, y un catéter intravenoso, y que habían llegado 2 hombres con una camilla. Todos estos detalles eran correctos. Rawlings enfatizó que la paciente estaba clínicamente muerta cuando pasó todo eso. Un caso de gran relevancia fue la ECM informada por Pamela Reynolds, una cantautora estadounidense de 35 años. Este caso fue descrito por primera vez por el cardiólogo Michael Sabon. En 1991 a Reynolds le diagnosticaron un gran aneurisma en la base del cráneo, debajo del tronco encefálico. Su tamaño y ubicación imposibilitaban su extirpación mediante una intervención neurológica de rutina. Por esta razón, Reynolds fue enviada al neurocirujano Robert Speltzer en el Instituto Neurológico Barrow en Phoenix. El doctor era un pionero de un método conocido como paro cardíaco hipotérmico, apodado la operación de parada. En una operación de este tipo, la temperatura corporal del paciente se reduce a entre 15 y 17 grados centígrados. Tanto la frecuencia cardíaca como la respiración se detienen y la sangre se drena de la cabeza. De esta forma se evitan procesos fisiológicos normales que podrían ocasionar complicaciones graves. Desde el punto de vista biológico, el paciente se acerca mucho a la muerte. Una vez que llevaron a Reynolds a la sala de operaciones, recibió anestesia, analgésicos y relajantes musculares, dejándola completamente inconsciente. Estaba conectada a una máquina que se hizo cargo de su respiración. Los auriculares, cada uno equipado con un altavoz en miniatura, se insertaron en sus oídos, emitiendo 11 clics por segundo a 100 decibelios en un oído y un fuerte ruido blanco en el otro. Periódicamente, los sonidos se cambiaban para evitar daños auditivos. Los auriculares se moldearon para llenar completamente los canales auditivos y luego se cubrieron con una gran gasa para mantenerlos en su lugar de modo que todos los demás sonidos quedaran bloqueados. Un anestesista la monitoreó de cerca, haciendo un seguimiento de su EEG y observando posibles reacciones cerebrales a los sonidos, que indicarían actividad cerebral. Tenía los ojos cerrados con cinta adhesiva, la cabeza sujeta en su lugar y el resto de su cuerpo cubierto con cortinas esterilizadas.
Spetzler ahora comenzó a operar el aneurisma, mientras que la cirujana cardíaca Camilla Mikan monitoreaba una máquina de derivación conectada a la arteria de la ingle de Reynolds. Su sangre fue bombeada fuera de su cuerpo, enfriada y bombeada nuevamente, enfriándolo todo. La función cardíaca también fue asumida por la máquina. Finalmente se apagó la máquina de bypass y se extrajo el aneurisma sin complicaciones. Luego, la máquina se volvió a encender y se usó para bombear sangre de regreso al cuerpo y elevar la temperatura corporal a la normalidad. Justo antes de que comenzara el enfriamiento, Spetzler usó una sierra quirúrgica para abrir el cráneo de Reynolds. Más tarde, ella informó que fue entonces cuando comenzó su ECM. Mientras Spetzler operaba la sierra, Reynolds percibió un sonido que identificó como una nota musical. Sintió que salía de su cuerpo y flotaba sobre la mesa de operaciones. Luego observó a los médicos trabajando en su cuerpo, desde una posición justo por encima del hombro de Spetzler. Ella le vio sosteniendo una herramienta que parecía un cepillo de dientes eléctrico y emitió un sonido desagradable. Observó que tenía una ranura en la parte superior donde parecía entrar en el mango y pensó que parecía una especie de taladro. Tenía hojas intercambiables que se guardaban en un pequeño estuche cercano que le parecía un estuche de llave de tubo. Entonces Reynolds escuchó a alguien decir que las arterias de su ingle derecha eran demasiado pequeñas y alguien más respondió que deberían probar el otro lado, su ingle izquierda. Ella pensó que esto era extraño porque se trataba de una operación cerebral y no entendía la necesidad de una incisión en la ingle para conectarla a la máquina de bypass como preparación para enfriar y luego calentar su sangre. Las correspondencias con los hechos eran tan importantes que Spetzler no pudo ofrecer una explicación normal. Señaló que incluso si ella hubiera estado consciente, habría sido imposible escuchar el intercambio sobre las arterias debido a los fuertes ruidos en sus oídos. Reynolds también dijo que escuchó la canción Hotel California sonando de fondo durante su reanimación y observó que se estaba reanimando su cuerpo 2 veces en el proceso de reiniciar su corazón. Estos detalles fueron confirmados por el neurocirujano Carl A. Green, que estaba ayudando a Spetzler. En una entrevista para National Geographic, dijo: ella sabía que su corazón tenía que ser estimulado 2 veces para reiniciar. Ella no debería haberlo sabido, estaba fisiológicamente muerta. Sin actividad de ondas cerebrales, sin latidos, nada. No hay sangre dentro de su cuerpo de ninguna consecuencia. Estaba muerta. Cuestionada además por un investigador, Green respondió: no había flujo de sangre en el momento en el que Pam recordaba haber visto su cuerpo saltar, ya que ese cuerpo se movía como resultado de la llamada electrocardioversión para reiniciar su corazón, y por lo tanto iniciar la circulación de nuevo de sangre a todo su cuerpo, incluido el cerebro. Los escépticos han afirmado que experiencias como la de Reynolds nunca pueden ocurrir durante un EEG plano, por lo que siempre deben ocurrir antes o después, cuando el cerebro muestra suficiente actividad para permitir neurológicamente la presencia de consciencia. En contra de esto, otros comentaristas han notado que, de acuerdo con el pensamiento neurofisiológico actual, su actividad cerebral era insuficiente para apoyar la mente organizada incluso durante las primeras etapas de la operación. Green le dijo a uno de los investigadores: desde un punto de vista práctico, toda la experiencia consciente de la señora Reynolds podría considerarse anómala, ya que tal experiencia consciente, como la describe esta señora, no ocurre típicamente en nuestra realidad consensuada mientras se está bajo la influencia de dosis de barbitúricos. En esta situación se suprimió notablemente la actividad electrofisiológica del cerebro. También se indujo una hipotermia profunda y finalmente un paro cardiocirculatorio. Green enfatizó además que el anestesiólogo habría detectado, informado y respondido a cualquier actividad cerebral si hubiera ocurrido en cualquier momento del procedimiento quirúrgico de Reynolds. Le dijo a los investigadores: la actividad del electroencefalograma se monitoriza continuamente durante cualquier procedimiento neuroquirúrgico para el que se utiliza cualquier método de monitorización intraoperatoria. Ignorar la actividad electrofisiológica en curso durante el seguimiento de este tipo de procedimientos pone a un proveedor en los Estados Unidos en riesgo de negligencia médica. Esos clics auditivos de la monitorización Baer están activos durante todo el procedimiento neuroquirúrgico en su totalidad. Otro caso impactante fue el de Crystal Mertlock, que es descrito por Melvin Morse en Closer to the Light. Crystal era una niña estadounidense de 7 años que parecía haberse ahogado en una piscina después de haber estado sumergida durante unos 17 minutos. Cuando la sacaron del agua, no mostró pulso. Más tarde en el hospital, Morse estuvo involucrado en los intentos de resucitarla.
Una tomografía computerizada mostró una hinchazón masiva en su cerebro. Una máquina le hacía respirar y el pH de su sangre era extremadamente ácido, lo que indicaba una muerte inminente. En una entrevista de podcast, Morse dijo más tarde: «Había poco que pudiéramos hacer en ese momento. A todos los efectos, estaba muerta». Morse se sorprendió cuando Crisell salió del coma 3 días después, con la función cerebral completa. Más extraordinario fue que Crisell fue capaz de reconocerlo. «Ese es el de la barba», le dijo a su madre. «Primero estaba este médico alto que no tenía barba y luego entró». Eso era cierto. Morse llevaba barba, mientras que el otro médico era alto y estaba bien afeitado. Crisell pasó a describir con precisión la sala de emergencias. También sabía que Morse fue quien le puso un tubo en la nariz. Tenía el equipo adecuado, la cantidad adecuada de personas. Todo estaba tal como había sido ese día, explicó Morse. Incluso describió correctamente los procedimientos que se le habían realizado. A pesar de que sus ojos habían estado cerrados y había estado profundamente en coma durante toda la experiencia, ella veía lo que estaba pasando. En la entrevista del podcast agregó: «Ella describió a las enfermeras hablando de un gato que había fallecido. Una de las enfermeras tenía un gato que había muerto y era solo una conversación incidental. Dijo que estuvo flotando fuera de su cuerpo durante todo este tiempo». Según Morse, durante la experiencia de Crisell vislumbró su casa, viendo a sus hermanos jugar con sus juguetes en las habitaciones. Uno de sus hermanos estaba jugando con un G. Joe, empujándolo por la habitación en un jeep. Una de sus hermanas estaba peinando el cabello de una muñeca Barbie y cantando una popular canción de rock. Entró en la cocina y vio a su madre preparar una comida de pollo asado y de arroz. Luego miró hacia la sala de estar y vio a su padre sentado en el sofá mirando en silencio al frente. Cuando Crisell les mencionó esto a sus padres más tarde, les sorprendió con sus vívidos detalles sobre la ropa que vestían, sus posiciones en la casa, incluso la comida que estaba cocinando su madre. Este caso es descrito por Miguel Ángel Pertierra Quesada, cirujano de Málaga, en España. Un paciente, una mujer obesa de mediana edad con síntomas bronquiales graves, requirió cirugía de urgencia, durante la cual presentó insuficiencia respiratoria secundaria y paro cardíaco. Pertierra abrió rápidamente su tráquea con un bisturí y solicitó un dilatador traqueal trivalvo. Este es un tipo especial de fórceps que se asemeja a un par de tijeras por la espalda y el pico largo de un ave zancuda por la parte delantera, pero con 3 puntas. Todos estos, insertados en la cavidad, crean una abertura a través de la cual se pueden introducir los tubos, lo que permite que el paciente respire. Para cuando se hizo esto, el pulmón de la paciente se había colapsado y el equipo trató de reducir la presión sobre su pecho. Pertierra y uno de los anestesistas le hicieron inserciones en la cavidad torácica para permitir que saliera el exceso de aire, utilizando agujas naranjas etiquetadas como 14. Cuando la paciente revivió, repitió una y otra vez que había visto a todos los miembros del equipo médico y a la luz. Más tarde le dijo a Pertierra que durante el procedimiento de repente se encontró situada no en la mesa de operaciones, sino detrás de él. Ella dijo: «Te vi sacar el brazo y cortarme el cuello de arriba hacia abajo con un bisturí. Luego pediste algo, no recuerdo exactamente lo que dijiste, era un número. Abrieron un pequeño estuche y te dieron un par de tijeras realmente extrañas, que se abrían hacia abajo en 3 partes. Metiste las tijeras en el agujero que hiciste en mi cuello y pusiste un tubo de plástico blanco allí. Después de eso me enganchaste algo, una especie de goma, como un tubo eléctrico por donde pasan los cables. Entonces sucedió algo, no sé lo que fue. Vi mi cuerpo y escuché todo tipo de ruidos provenientes de los monitores. Todos estaban monitorizando mi corazón. Después de eso, todos pidieron algo y me clavaron agujas enormes de color naranja donde eran más anchas». Esta descripción es de gran relevancia. El paciente observó instrumentos médicos altamente especializados que serían familiares para pocas personas fuera del campo. Esto, junto con su capacidad para nombrar el color de las agujas, sugiere que es poco probable que las descripciones se basen en la audición residual bajo anestesia. También Kenneth Ring y Evelyn Elsässer Ballarino discuten el caso de 1977 de una trabajadora migrante estadounidense llamada María, quien fue ingresada en la sala de cardiología del Harborview Medical Center en Seattle, después de sufrir un ataque cardíaco. 3 días después, María tuvo un segundo ataque.
experimentó una experiencia fuera del cuerpo, durante la cual observó su reanimación desde arriba y vio cómo las impresiones salían de las máquinas que monitoreaban sus funciones corporales y caían al piso, incluso terminando debajo de su cama. Entre otras cosas, vio la zapatilla de tenis izquierda de un hombre ubicada en una repisa afuera de una ventana en el tercer piso. Después de su reanimación, María describió su experiencia fuera del cuerpo, incluida la apariencia y la ubicación del zapato, a una trabajadora social, Kimberly Clark Sharp, con la ayuda de gestos y expresiones faciales, mientras hablaba poco inglés. Ella le dijo a Sharp que la zapatilla de tenis era azul oscura, que el material se usaba sobre el dedo meñique y que un extremo del cordón estaba metido debajo del talón, y le pidió a Sharp que lo buscara para confirmar su experiencia. Sharp finalmente encontró el zapato y lo recuperó del alféizar de la ventana, viendo que la descripción de María efectivamente era correcta. Los investigadores escépticos Hayden Evern, Sean Mulligan, Barry L. Beierstein habían argumentado que más tarde María podría haber obtenido la información de manera normal, captando ciertos detalles consciente o inconscientemente, como al escuchar al personal del hospital discutir sobre el zapato, adivinando otros detalles y demás. Sharp señaló que María hablaba muy poco inglés, ciertamente no al nivel que se hubiera requerido para comprender los detalles de tal discusión, y otros detalles que contradicen las afirmaciones de los escépticos. Por otro lado, está el caso de Chester. Este no es su nombre real. Chester era un trabajador de fundición jubilado de 74 años que había tenido un ataque cardíaco. Primero fue resucitado en la sala de emergencias del hospital de Appleton, Wisconsin, y luego fue trasladado a la UCI, donde trabajaba la médica de cuidados intensivos Lauren Belg. Tuvo 3 paros cardíacos, más durante los 2 días siguientes, a pesar de que se determinó que sus arterias coronarias estaban completamente limpias y que su corazón ahora funcionaba correctamente. El equipo médico luchó por estabilizar su ritmo cardíaco con medicamentos y un desfibrilador. Más tarde se descubrió que Chester había desarrollado fibrosis pulmonar durante su vida laboral. Durante una visita de seguimiento al hospital le contó espontáneamente al Dr. Belg sobre una ECM. Belg describe: Chester descubrió que también podía percibir pensamientos y escuchar conversaciones entre seres queridos desde una gran distancia. Recordó una conversación entre su esposa y su hija, que fue corroborada más tarde y se descubrió que estaba en el pasillo de la sala de espera, fuera del alcance del oído de la UCI. Hablaban de un árbol inusual justo más allá de la ventana de la sala de espera. Su forma era extraña, su follaje con flecos y su color rojizo distintivo. Fue cuando salió del hospital que los escuchó discutir sobre la posibilidad de tomar algunas hojas del árbol para tratar de identificarlo. También les escuchó reír sobre si se consideraría o no un robo de propiedad del hospital si solo tomaban un pequeño corte. Su esposa e hija se sorprendieron cuando les contó la conversación. También había escuchado a su nieto de 2 años quejarse y llorar, luego reír y hablar sobre un tractor verde que derribaba una pared que había ensamblado a partir de un conjunto de bloques. Su hija confirmó que le había comprado el tractor en la tienda de regalos del hospital para entretenerlo mientras esperaban y que lo había estado usando para derribar bloques. Una vez más, todo esto tuvo lugar en la sala de espera, muy lejos de donde Chester yacía débilmente tratando de mantener un ritmo cardíaco normal. En correspondencia personal con los investigadores, Belg agregó que había verificado estos detalles con Chester, su esposa y con su hija. Por otro lado está el caso de las dentaduras postizas de 1979, que se describió por primera vez en un artículo de 2001 de la revista médica The Lancet, escrito por el cardiólogo holandés Pim van Lommel y sus colegas. Otros investigadores descubrieron posteriormente más detalles en documentos y en entrevistas. Tege, la enfermera principal del equipo de reanimación del antiguo hospital Canisius-Wilhelmina en Nijmegen, Países Bajos, recibió una llamada telefónica del personal de la ambulancia a última hora de la noche sobre un hombre con un ataque cardíaco masivo. El hombre había sido encontrado inconsciente y aparentemente clínicamente muerto en un prado cerca de Nijmegen. Lo llevaron al hospital, gris ceniciento, con livor mortis y labios y uñas azules. No mostró circulación sanguínea. El paciente era un hombre alto y delgado de unos 44 años.
TG se hizo cargo de la reanimación junto con 2 enfermeras en formación, colocándolo debajo de un dispositivo mecánico de RCP para masajear el corazón. Inspeccionó la boca del hombre para colocarle un tubo en las vías respiratorias para evitar que la lengua se hundiera en la garganta, antes de colocar una máscara de ventilación en la cara del paciente. Durante esta inspección, TG comprobó para su sorpresa que el paciente aún tenía la dentadura superior colocada. Evidentemente no se había notado antes. TG le quitó la dentadura postiza y la colocó sobre el carro de emergencia, una estructura con ruedas de metal, con 2 estantes fijos y un estante extraíble de madera, en el que estaban todos los medicamentos y líquidos de infusión necesarios para la reanimación. En ese momento todavía no había ritmo cardíaco ni circulación sanguínea. TG verificaba regularmente si los ojos del paciente reaccionaban a la luz, pero las pupilas seguían sin responder. Su equipo continuó solo debido a su edad relativamente joven. Solo después de más de 1 hora de reanimación, el paciente recuperó la circulación sanguínea suficiente para ser llevado a la UCI. Aproximadamente 1 semana después, el paciente estaba nuevamente en la sala de cardiología, donde TG tenía la tarea de distribuir los medicamentos. Ella misma dijo: «El hombre me ve entrar y todavía puedo ver su rostro, como realmente sorprendido y señalándome. Oye, ¿tú sabes dónde está mi dentadura postiza?». Más tarde esa noche, TG le preguntó al paciente cómo sabía de su conexión con la dentadura. El paciente describió cómo TG le sacó la dentadura de la boca y la colocó en un pequeño estante en un carrito con todo tipo de botellas. Lo describió desde un lugar alto, desde donde nos miraba, y desde un rincón para poder ver toda la habitación. También describió el pequeño mostrador que estaba en una alcoba. No podía haberlo visto desde su cama, acostado, porque había cortinas enfrente a mitad de camino. Y la posición en la que estuvo acostado todo ese tiempo fue de espaldas, con la cabeza hacia el techo, con los ojos cerrados. Dice: «Solo abrí sus párpados para mirar el reflejo de la pupila. El resto del tiempo sus ojos estaban completamente cerrados». También describió a las 2 señoras que estaban allí conmigo. Lo más importante fue que él también vio y escuchó nuestra duda, y expresamos nuestra duda durante la reanimación, como entonces: «¿Qué hacemos ahora? Hemos estado ocupadas durante tanto tiempo y todavía no tenemos ritmo cardíaco, todavía no tenemos presión arterial. ¿Qué hacemos?». TG se quedó impresionada por la historia del paciente, sabiendo lo mal que estaba. En el momento en el que TG sacó la dentadura superior de la boca del hombre, aún no había encendido el dispositivo de RCP. Por lo tanto, ella tiene la certeza de que en ese momento todavía no existía una circulación sanguínea suficiente para que el paciente recuperara cualquier nivel de consciencia. Ella misma también dijo que el paciente no tenía ningún conocimiento previo normal de la sala de reanimación o del carrito de emergencia, y que sus observaciones correctas eran demasiado específicas para basarse en el azar. El doctor dice: «La cosa que me asombró fue que describió ese quirófano, flotando y diciendo: «Les vi a usted y al doctor Cataeno de pie en la puerta con los brazos cruzados, charlando. Vi al...». No sabía dónde estaba el anestesiólogo, pero regresó corriendo. Y vi todas estas pegatinas en la pantalla. El doctor dice: «Si recibía alguna llamada, la enfermera anotaba quién llamó y el número de teléfono y lo pegaba en el monitor, y luego la siguiente pegatina. Luego yo tenía una serie de POSIT de llamadas telefónicas que tuve que hacer». Él describió eso. Quiero decir, no hay forma de que él pudiera haber descrito eso antes de la operación, porque yo no recibí ninguna llamada. Habiendo visto la entrevista de Rudy, el cirujano asistente, Amado Cataeno, escribió: «Doctor, la descripción de Rudy de este evento en el momento de la cirugía de este paciente es absolutamente correcta. Yo era el otro cirujano cardíaco al que se refiere en el vídeo. La descripción que hace el paciente de su experiencia es como la describió el doctor Rudy, palabra por palabra». Presionado por los investigadores para dar más detalles, Amado Cataeno respondió: «No plana. El monitor estaba encendido, pero no registraba la actividad eléctrica en el corazón. Cuando comenzó a regresar, pudimos ver al principio un ritmo lento que eventualmente se convirtió en algo realmente más cercano a lo normal. Lo mismo con la ecografía colocada dentro del esófago. No vimos actividad cardíaca durante los 20 minutos más o menos. La máquina aún estaba encendida y luego comenzó a mostrar movimiento muscular, es decir, contractilidad del músculo cardíaco, que finalmente se volvió casi normal, función capaz de generar tensión arterial y vida. La razón por la que lo vimos regresar es el hecho de que los monitores estaban encendidos y lo vimos recuperar la vida,
Cuando esto sucedió, reiniciamos el apoyo total con drogas, oxígeno y etcétera. Esto no fue un engaño, de ninguna manera, esto fue tan real como se pone. Estábamos absolutamente conmocionados de que volviera después de 20 minutos o más. Lo habíamos declarado muerto en la mesa de operaciones y le habíamos dicho a la esposa que había fallecido. He visto a personas recuperarse de un shock profundo y prolongado, pero aún teniendo vida. En este caso no hubo vida. Posteriormente, Amado Cataeno agregó: «No creo que dijese nada que cuestionáramos como real. Pensamos en todo momento que su descripción era bastante certera con respecto a las cosas que dijo, que vio o escuchó. Los ojos de los pacientes siempre están cerrados durante la cirugía. La mayoría de las veces están cubiertos con cinta adhesiva para que no se abran, ya que esto puede causar lesiones en las córneas. Hay muchas piezas de equipo no esterilizado en una sala de operaciones, incluidos los monitores. Los monitores son de rango cercano, por lo que los cirujanos pueden monitorear diferentes parámetros a través del caso. Creo que los mensajes para el doctor Rudy se grabaron en un monitor que se encuentra cerca del final de la mesa de operaciones, en el aire, lo suficientemente cerca para que cualquiera pueda ver lo que hay allí, como el paciente, por ejemplo, si estaba mirando en ese momento». Cuando se le preguntó si el paciente podría haber percibido algo con sus ojos físicos sin que nadie se diera cuenta, Amado Cataeno respondió: «Siempre quitamos las cintas al final de la cirugía antes de que el paciente sea trasladado a la UCI. Estoy seguro de que ese fue el caso, y de ser así, estaba tan cargado de anestésicos y otros sedantes que no hay forma en el mundo de que pudiera haber visto o ser consciente de algo». Este último caso espectacular también fue corroborado. Jan Price fue mordida por un perro pequeño mientras caminaba con su esposo John cerca de su casa en Texas en diciembre de 1993. Jan se enfermó gravemente y John llamó a una ambulancia. Cuando llegaron Melody y Carl, los paramédicos, ella sufrió un paro cardíaco que duró 4 minutos. Mientras Melody comenzaba a proporcionar reanimación cardiopulmonar y Carl preparaba las paletas para estimular el corazón de Jan, ella informó más tarde que en ese mismo momento tuvo una experiencia extracorpórea. Dice: «Solo estaba arriba mirando lo que pasaba allí y pensaba: Dios mío, esto es real, ese es mi cuerpo ahí abajo en esa camilla y ya no estoy en él». También vio a su perrita Maggie, que había muerto 3 semanas antes, aparecer de repente ante el carrito de la camilla, mirándola. Dijo: «Entonces Maggie apareció ante mí. Sentí su presencia, su amor, y se me apareció como cuando estaba en forma física, solo que más joven y más vital. Maggie y yo estábamos interactuando en una longitud de onda más fina, y aunque habíamos dejado caer nuestros vehículos físicos, nuestros cuerpos se hicieron visibles a los sentidos a través de una imagen en la mente, proyectada como forma, y ella era tan real de ver y tocar como cuando la tuve en mis brazos en el mundo físico. Mi perrita Maggie y yo caminamos lado a lado como tantas veces lo habíamos hecho en ese otro lugar del ser. Sin ningún esfuerzo, atravesamos un reino de color estático». En un documental de televisión, el equipo confirmó que Jan tuvo percepciones verídicas durante su paro cardiorrespiratorio. Carl informó: «Ella fue capaz de decirnos palabra por palabra lo que dijimos, todo lo que le hicimos físicamente, y fue capaz de decirlo con tanto detalle que te haría sentarte y pensar. No hay forma de que el señor Price pudiera haber visto lo que le estábamos haciendo, porque nuestros cuerpos bloquearon su vista. Solo hay una forma en la que ella podría haber sabido, y esa era estar por encima de nosotros». Asimismo, Melody, la paramédico, informó: «Creo que Jan tuvo una experiencia extracorporal, porque nos dio demasiada información que no podía darnos de ninguna forma».